Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez, como siempre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordarles siempre seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Vamos a tener una entrevista muy interesante porque vamos a hablar con Rafael Céspedes Morillo, consultor político, pero un hombre que conoce bastante sobre Venezuela. Conoce no solamente por experiencia propia, por vivencias propias, sino también porque ha continuado dando seguimiento a esa situación interna en Venezuela. Rafael, un gran placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Bueno, yo estaba preocupado por la falta de invitación, pero te está ratificando. En algún momento llega. En algún momento Así que llega. mil gracias, estamos a tu orden. Sí. Bueno, Rafael, yo quisiera de alguna manera que tú puedas compartir conmigo, con los amigos televidentes, ¿qué detalle tú tienes de lo que ocurrió en la madrugada del 3 de diciembre en Caracas, Venezuela? Hay muchas versiones, hay informaciones oficiales, hay incluso, se tejen incluso hasta novelas ya en las redes sociales. Pero tú eres un hombre que tiene conocimiento de Venezuela, cómo es Venezuela, estuviste muy cerca del chavismo, y entonces, ¿qué información de manera privilegiada, si se quiere, tú tienes sobre lo que ocurrió en esa madrugada? Porque como que uno se muestra renuente a creer que todo ocurrió fruto de una operación exitosa de un comando norteamericano. Es decir, ¿qué circunstancias internas se dieron en Caracas para que esa operación fuera exitosa? Mira, dicen que cuando las cucarachas ven que está entrando agua, tratan todas de salir. Era evidente, y hace algunos meses, que yo venía planteando que ahí se iba a armar, porque todo lo que hacía el gobierno americano, para mí estaba dirigido a crear un clima interno. Yo le llamaba a que apareciera el coronel que no encontró Peña Gómez en República Dominicana. 50 millones de dólares es un atractivo demasiado grande para cualquier nivel. Pero Estados Unidos dice que no funcionó la recompensa. Bueno, y me parece lógico que lo diga, porque entonces tiene que admitir que alguien fue un traidor. Y eso no es el papel de Estados Unidos. Yo veo que Estados Unidos deja caer, deja caminar la posibilidad de que quien participó con ellos en el apresamiento, de algún modo se llama Daisy Rodríguez. De los tres, de los cuatro, porque hay que poner a Daisy, a Jorge, a Diosdado y a Padrino, para mí, la que menos condiciones tiene para haber logrado eso es Daisy. Primero porque es la más lejana. Dentro del círculo, la de menos poder era ella. Porque, bueno, pero ahora vicepresidente. Sí, pero un vicepresidente... Designado por decreto. No, lo designa la asamblea, pero de una terna que manda el presidente. Okay. Entonces el vicepresidente lo pueden quitar cada 3 meses. Es un cargo. Y mucho más en un país donde la asamblea la dirige el oficialismo. Jorge Rodríguez, el hermano de Daisy, es el presidente de la asamblea. Cuando yo veo toda esa flecha hacia Daisy, me pregunto si no están desviando la atención del verdadero objetivo. Y si me pone un objetivo y me obliga a decir que no fue Daisy, que fue otro, entonces yo diría que fue Jorge Rodríguez, que es un tipo capaz de lo que tú quieras. Pero Jorge tiene mayor poder que Diosdado y que Padrino. En este momento él es el dueño de Venezuela. Porque Daisy no es capaz de toser si Jorge no lo autoriza. Hay que conocer la historia de esa familia. Esa familia, su padre, que era un viejo comunista de aquella época, muere en la cárcel
y se supone que fue que lo mataron. Pero posteriormente su madre se vuelve a casar, o por lo menos tiene un compañero sentimental, porque para entonces era una mujer joven. ¿Y con quién lo hace? Con Carlos el Chacal. Ese era el padrastro de Jorge Sí, y de Lich Daisy. Ramírez. Carlos, sí, el Chacal. Sí, El nombre, el apellido era Ilich Ramírez, sí. Ajá, está preso Que era venezolano. Que es es venezolano, sí. Pues está preso en Francia, hace mucho. No sabía que existía ese vínculo. Sí, entonces tú tienes que, Daisy, que estudió en París, esos sitios, el hermano que se hace psiquiatra, y hay quienes dicen que fue por sus problemas emocionales con relación a su familia, a la muerte de su padre, etc. Jorge Rodríguez tiene un apodo que se lo puso él mismo, y es Van Troy. Que Van si eso es Troy, como Nguyen Van Troy, el líder aquel vietnamita. Sí. famoso francotirador que era reconocido por su masacre más que otra cosa. Y él, con quien se identifica con una persona de ese tipo, eso tiene que hablarte Nguyen Van Troy, sí. de la estructura mental de él. Sí. Entonces, yo creo que al margen de que fuera Jorge o Diosdado, que son mis dos candidatos, tenía que haber alguien más cercano, que no era Diosdado, que no era Jorge, porque no estaban permanentemente en el anillo. Entonces, en La Viñeta, que es una casa presidencial que está muy cerca de Fuerte Tiuna, al lado hay un hotel militar. De ahí a donde dormía Maduro, en una caravana presidencial que tú sabes que tiene Franco libre, yo estimo unos 8 o 9 minutos. Entonces yo creo que tenía que haber alguien transmitiendo información. Van a salir, están saliendo, salieron, están en la autopista. Porque había que tener una combinación del factor tiempo, de una caravana vehicular a una caravana aérea, para poder llegar exactamente a tiempo. Y eso fue lo que se dio. O sea, tan a tiempo es que los militares que custodiaban a Maduro, ellos apenas tiraron 3 o 4 tiritos, no le dio tiempo a nada. Fueron... Bueno, se dice que los cubanos estaban en el primer círculo de seguridad, bueno, el primer anillo de seguridad. Y yo ahí se fueron todos. Hace 3 años que yo dije que el círculo de seguridad de Maduro habían 30 personas, de las cuales 28 eran cubanos. Uno iraní y uno venezolano. O sea, en aquella época habían iraní ahí. No Sí. sé qué pasó, que después pasó. Eso limpiaron. Pero observa que no eran militares cubanos simplemente. Estamos hablando de coroneles, mayores, capitanes, o sea, y en ese tipo de milicia, lo llamado avispa negra, para usted llegar a ser coronel, capitán, mayor, usted tiene que tener algo parecido a los delta americanos. Sí, y experiencia de combate. Entonces, mientras ellos negaron, y el mismo Maduro negó permanentemente que no había ninguna fuerza cubana, yo sé que hay cubanos ahí desde Chávez, porque tengo experiencia y conocí de información fidedigna, de ahí, una fuerza cubana que encargada de capacitación en las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, hay una delación demasiado directa de alguien que no es verdad, que lo van a descubrir, porque esa persona seguro
que ya no está en Venezuela. Sí. Bueno, lo que tú dices tiene lógica porque en la medida que se estrechaba ese cerco de los Estados Unidos en torno a Venezuela, habían informaciones que decían que Maduro pernoctaba en lugares diferentes cada noche. 3 lugares. Bueno, No necesariamente cada noche. sí, porque pero eso pernoctaba en lugares diferentes. Pero sí Y la sé, información que tenía esta fuerza norteamericana fue certera. Es decir, está ahí y ahí estaba. no es que está ahí, es que hoy va a dormir en tal. ¿Y quién sabe eso? No es posible que a nivel de la seguridad que tiene que tener una persona de ese nivel, lo sepa más de 5 o 6 personas. Porque los mismos componentes del círculo se mueven en función hacia dónde vamos. Vamos a la número 3, vamos a la cueva, vamos a... donde él no dormía era en la casona, justamente la casa realmente presidencial. Sí. Ahora bien, Estados Unidos logró penetrar ese círculo de Maduro. Tú recordarás que anteriormente se había informado incluso de que la CIA o Estados Unidos le había ofrecido al piloto de Maduro todo el dinero del mundo para que lo traicionara y lo llevara a Miami en el avión. Pero finalmente se logró, la CIA o alguna agencia de los Estados Unidos logró infiltrar ese círculo de Maduro. Y se supone que esa persona tiene que tener presencia aún dentro del régimen de facto que está encabezando Delcy Rodríguez. Es decir, que hasta qué punto tú crees que esa situación que está viviendo hoy Venezuela, que yo le llamo una tragicomedia porque la verdad hay mucho que perder para los venezolanos en este caso. ¿Hasta qué punto tú crees que Estados Unidos sigue teniendo un control total sobre ese régimen? No, yo no tengo duda de que Estados Unidos le ha dicho cuáles son las líneas, Trump de alguna manera lo ha dicho. Bueno, la Casa Blanca lo ha dicho públicamente, es decir, ella está obedeciendo al pie de la letra todo lo que le decimos. Y ella misma, cuando ella plantea Y novedades... el hecho de que ella sepa de que hay una persona dentro de su gobierno que tiene ese nivel de acceso al estamento de poder en los Estados Unidos, parece que la convence de que no tiene alternativa. Probablemente más de una. Okay. Probablemente más de una, porque ahí hay que cruzar información. Ese tipo lo conozco porque yo tuve participación en un proyecto X y me reunía con un grupo de israelitas y ellos decían, tú no puedes confiar en una información, tienes que tener con cuál cruzarla, porque si no te dan la misma, uno de los dos se cambió o está mintiendo, doble agente, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que tener niveles de confirmación de la información que tú recibes, lógicamente. Sí. Manuel me dice que a las 7 y Gregory me dice a las 7:30, uno de los dos me está mintiendo. Entonces esas cosas se manejan de esa manera. Daisy, yo digo que los americanos están aplicando la 4D, una manera de yo definir lo que yo veo. La primera D se llama descabezamiento. Ya eso ocurrió. Okay. La cabeza no está ahí. Se llevaron a Maduro. La segunda es el desplazamiento. El primer desplazamiento ya ocurrió en gran medida, no sé si 100%. Y es que los cubanos están fuera de Venezuela. Observa un detalle que yo no sé si la gente común lo ve. Los cubanos que aceptan ahora que sí había un cuerpo de seguridad al lado de Maduro y que murieron 32, pero cuando ellos hacen el acto de reconocimiento, que lo reciben como mártires, observa qué tipo de urna es que bajan del avión. Sí, lo cremaron. Una urnita. O sea que esa gente no fue que la mataron, es que la volvieron ceniza.
porque todos estaban, Bueno, dice Trump que entrenaron un arma nueva en ese operativo. Sí, que lo paralizó y lo quemó. sí. En una urna no más grande que eso, es donde están entregando los restos, bajando del avión. Es decir, que fue una masacre desde el punto de vista humano. Ese desplazamiento va a seguir porque no hay posibilidad alguna de manejar y crear y fortalecer y regresar a una democracia en Venezuela, teniendo a Daisy, al hermano y a Diosdado y a Padrino siendo jefe. Eso no es posible. Entonces, ¿quién es mi próximo candidato para seguir el desplazamiento? No es Diosdado, para mí es Padrino. Porque Padrino es el elemento de poder de arma. Diosdado tiene un poder de malandro armado, pero Padrino tiene el poder de los militares entrenados. Entonces, para fines de poder democratizar cosas y cambiar cosas, tienen que quitar a Padrino López, que yo asumo que en un par de semanas le va a dar algún problema de salud y va a tener que dejar el cargo. Por ahí Sí. veo. Mire, Sigue Diosdado, pero después tú tienes la tercera D, la cuarta D, que es de orden. Hay que poner orden. Ahí hay que poner orden, ahí hay que cambiar que el CNE, hay que cambiarlo. Ahí hay que cambiar el Tribunal no, Superior todos de los Justicia. poderes. Ahí hay que quitar el fiscal, que es una muchacha que maneja eso, una jovencita, apellido Sac. Y después de eso viene lo que yo creo será el desarrollo. ¿Cuál es? Bueno, a través de una junta de gobierno, un gobierno de transición y un llamado a elecciones. Pero Daisy no puede llamar a elecciones de acuerdo a la Constitución, si Maduro sigue considerándose el presidente. Sí. Tú conoces a Venezuela perfectamente, viviste en Venezuela y conoces al pueblo venezolano. Normalmente, en todos los países, cuando se produce la caída de un dictador, de una dictadura, siempre surgen estallidos populares, ese toma de calle por parte de la población, que uno al principio observó, bueno, que tumbaron una estatua de Chávez, cosas así, pero más se celebró fuera de Venezuela que en Venezuela. Es decir, lo que evidencia que todavía ese régimen, aún en esas circunstancias, mantiene pleno control de lo que sucede en Venezuela. A través del ¿O me miedo. equivoco? A través del miedo. A través de dos Pero cosas. es un pueblo sometido, adormecido. Es decir, ese fenómeno no se ve en ninguna parte del mundo. No, no, Normalmente la historia que cuando cae un dictador, inmediatamente puede ser que el mismo día, pero un no, el tiempo mismo día la corto, se compuerta produce un estallido popular realmente sí, que no se pero puede. también la oposición tiene que ver con eso. Bueno, una oposición que es descabezada, es decir, todo está afuera. No hay oposición organizada, ni con criterio político definido. No entendieron. Por ejemplo, María Corina nunca debió salir de Venezuela a buscar y que una medalla. Pero el pueblo suyo es más importante que esa medalla. Usted no debió salir, usted debió quedarse a donde estaba para, dado esa situación, poder Sí, coger un porque de micrófono. todas maneras ya había comentado que su hija la recibiera en su nombre. Y sí. Está bien, pero peor ahora, sale. Le es difícil entrar ahora y regala la medalla. Todo eso son errores políticos de esa muchacha o de esa señora. Bueno, todos los líderes de la oposición venezolana han terminado cometiendo errores políticos graves, de consecuencia terrible para la oposición. Y en estos casos oposición. más todavía, porque no entendieron el fenómeno, no lo entendieron y se creyeron que ellos eran verdaderamente líderes nacionales con todo el poder del mundo. Y eso no es cierto. En Venezuela no hay un solo líder nacional único o
que tenga el 70% que votó en contra de Nicolás. No, esa gente no votó por el mundo, esa gente votó en contra de lo que había. Sí, obviamente. A lo mejor hay un 40 que sí, pero el poder, sabiéndolo usar y sin criterios morales, como son los que están en el poder, es demasiado fuerte, Manuel. Vamos a hablar precisamente de ese tema después de estos compromisos comerciales. Adelante, director. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Conversamos con Rafael Céspedes Morillo, consultor político. Rafael, ¿qué persigue Estados Unidos con Venezuela? Al margen del interés fundamental, porque ya lo ha dicho el propio presidente Trump, el interés mío es el petróleo, sí. Ya tienen el poder del petróleo. Ahora bien, ¿qué se persigue a lo interno de Venezuela? Porque se mantiene un régimen de facto que hasta cierto punto Estados Unidos le está soltando soga para ir liberando presión social a ese pueblo venezolano. Y empecemos con el hecho de que se comenzó con la liberación de los presos políticos. Mira, ahí hay tres áreas que son importantes en lo que tú has referido. El número uno, el interés de Trump es el petróleo falso. Trump no necesitaba hacer todo lo que ha hecho para conseguir petróleo, porque el mismo Maduro más de una vez lo invitó a que mandara a la petrolera para negociar y darle entrada libre a toda la petrolera estadounidense. Entonces el problema no puede ser petróleo. El problema era que ahí estaba metida con todo lo China y había que desplazarla. Y ese desplazamiento se está dando ya. Porque China estaba metida en Venezuela. Bueno, ya ni petróleo. Como estaba en Panamá, haciendo asiento en Panamá. ¿Y qué es lo que Trump se ha propuesto?
decirle a China, no, oye, quédate allá, que esto de este lado es mío, esto es de nosotros. Es decir, no es verdad que Trump tiene que desplegar todo lo que desplegó para conseguir el petróleo de Venezuela, eso es falso. Tiene que hacer eso y quitar Maduro y quitar lo que faltan para que China esté clara que eso no es territorio de ellos. Simple. 2. Era necesario, obligatorio manejar con unas, para mí, sapiencia extraordinarias, como lo han hecho. Porque el chavismo va a cumplir 30 años ahí. Y un gobierno de esa característica, en casi 30 años, la estructura que crea en las diferentes áreas de poder son muy fuertes. Entonces tú no puedes entrar y desbaratarlo todo de un golpe. Tú tienes que ir despacio, porque hay cosas que tú no te vas a dar cuenta ni vas a conocer hasta mucho después. Pero a través de ellos mismos se van haciendo cosas y entonces se van tomando esferas de poder, controles, etcétera, etcétera, mientras seguimos adelante, porque al final es seguro que Venezuela va a ser democratizada. Presos políticos, deben haber 4 o 5 mil. Pero el que tiene más control de la cárcel allá se llama Diosdado Cabello. Y de hecho lo dijo el otro día, que está preso es preso. Es decir, él mantiene una posición de fuerza. Están haciendo cosas para evitar que suelten todos los presos, sí. Y yo sospecho, porque tengo informaciones especiales, que hay un número de presos que ya no está preso. Que no existen físicamente. Y que físicamente no hay manera de devolverlo porque murieron por diferentes causas, diarrea, etc. Al estilo Lili, como decían, por orden superior, murieron. Entonces, eso va a tardar más, pero escúchame, se va a descubrir que hay gente que ya no están ahí. A mí me llegó hace 2 días una lista de 34 oficiales que están presos. Algunos de ellos enfermos incluso. Y de eso no han soltado uno, ni uno. Y todos son presos políticos. O sea que eso va a tardar más de lo que la gente se imagina. Y es parte de la lucha probablemente y de la cosa que Trump tiene o el gobierno americano tiene que manejar hasta que se vayan dando las condiciones que yo señalo y que llegue la etapa del desarrollo, preparando elecciones. Maduro habrá hablado, se van a saber más cosas y entonces podrá ir asumiendo realmente control del estamento no solamente económico, sino político. Las encuestas en Venezuela dicen que Daisy Rodríguez tiene muy baja aceptación. Es decir, eso es lo que están diciendo las encuestas en Venezuela. Pero el régimen está tomando medidas que de alguna manera uno la ve como que pueden contribuir a bajar esa tensión social y política que existe en Venezuela. Por ejemplo, están inyectando dólares al sistema bancario para que baje la presión sobre la prima del dólar y de esa manera contrarrestar los altos niveles de inflación que tiene Venezuela. ¿Hasta qué punto tú crees que un ejercicio donde ese régimen pueda tener éxito controlando lo que es el desabastecimiento, bajando los precios, controlando el dólar, puede de alguna manera como conectarlo con la población venezolana? No, porque eso lo que va a decir es que lo que pasaba antes era a propósito. Okay. Porque recuérdate que Daisy, que yo no creo que se atreva a postularse,
El hermano es capaz de forzarla, pero eso sería una buena campaña. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no mantuvieron 30 años pasando hambre? Es decir, recuérdate que Daisy y su grupo pudiera lanzar un candidato, que yo no veo nombre, pero pudiera ser, pero de la oposición van a salir varios. Y alguno de ellos va a tener, o se le va a ocurrir adecuadamente y correctamente, que lo que están haciendo ahora es fruto de la obligación, no de la decisión. Por lo tanto, no creo que les sirva de mucho. Que la gente va a decir, ahora. O sea, recuérdate que en Venezuela, en este momento, el sueldo mínimo son 40 centavos de dólares. ¿Cómo ellos van a justificar eso? De que porque quitaron a Maduro ya se subió a 400 dólares, por ejemplo. No tienen cómo hacerlo. Bueno, el otro tema es que estamos hablando de ese proceso lento de liberación de presos políticos, pero a Venezuela no ha retornado uno solo de los dirigentes políticos en el exilio. Pero no hablemos del exilio. Ninguno de esos 7 millones de venezolanos que salieron presionados por la situación interna se sienten hoy en confianza de retornar a Venezuela. Es decir, que ellos celebraron el arresto de Maduro, pero esa celebración duró 48 horas, porque en 48 horas se supo que el régimen quedaba intacto. Es decir, eso genera un nivel de frustración en esos venezolanos que están fuera. Sí, pero yo creo que el que tiene inteligencia, conocimiento político, tiene que saber que eso era obligatorio por lo que ya dije hace un rato. O sea, tú no puedes llegar y de un día para otro destruir o desbaratar las estructuras de poder que tienen un gobierno como era ese, con un control absoluto de las Fuerzas Armadas, del Ministerio Público, de la justicia, del Poder Legislativo. ¿Cómo se llama? Chávez nacionalizó casi todos los bancos. Es decir, era un poder absoluto. Eso no se puede baratar de un día para otro. Eso es un poco de espacio, necesita tiempo. Y gente que hay en la oposición, que están en España, por ejemplo, saben, y en Estados Unidos, saben que era necesario coger el toro por los cuernos primero y después hablamos a ver cuándo podemos tumbar el toro. Eso se va a llevar, según mi pronóstico, no menos de 12 a 18 meses. Bueno, dada esta situación, y tú lo planteaste hace un momento en el curso de la entrevista, dada esta situación, se necesita un garante dentro de Venezuela para ese proceso de transición a la democracia. Y ese garante, obviamente, tiene que ser gente que tenga liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Seguridad, porque eso es lo que te puede garantizar que haya una transición segura, como dijo en su momento Donald Trump. En Venezuela se puede dar ese fenómeno porque sí, como por ejemplo, lo que se estaría planteando es que ya los resultados de las elecciones del 28 de julio del 2024, ya eso se desconoce, porque ya eso se enterró. Habría que convocar a nuevas elecciones. Y esas nuevas elecciones tienen que hacerse dentro de un proceso de seguridad interna y de garantía de que esos resultados se van a respetar. Por eso yo llamo que tiene que haber la D de organización. ¿Por qué? Porque tú no puedes irte a unas elecciones con un CNE como el que hay. Pero ¿quién forma el CNE? La Asamblea Nacional. El 93% de la Asamblea es chavista. El presidente es Jorge Rodríguez. Entonces eso hay que cambiarlo. Entonces yo creo que debe surgir un gobierno colegiado donde el chavismo tenga un asiento, pero tienen que estar los militares, pero no los militares actuales, sino esos coroneles que lo Pero ese gobierno colegiado
con el compromiso de convocar elecciones. Claro. En un plazo prudente. Para que organice unas elecciones nacionales y generales. Es decir, tiene que haber elecciones para diputados otra vez, o asambleístas, porque recuérdate que en la última María Corina invitó a no participar, y salvo algunos que no eran de ella, participaron, pero el chavismo participó y tiene el 90 y tanto % de la asamblea. Entonces, ¿tú vas a elegir un CNE con eso? No, pero ese organismo es el que elige el Tribunal Superior de Justicia, que la que está ahí de presidente fue candidata a diputada por el PCV y no ganó y de ahí la pusieron ahí. Por favor. Un premio de Pero consolación. no nos perdamos con un sector trascendentalmente importante en Venezuela, muy importante y que ha sido golpeado al máximo. Se llama empresario. Sí, pero ya Fede Cámara desapareció. Es decir, en Venezuela no hay un peso, no hay un contrapeso como ocurre en República Dominicana, de que tenemos un sector empresarial que influye en las decisiones que se toman en el campo político. Es que lo desaparecieron. Pero Fede Cámara era un poder. Sí. Entonces, pero esa gente están ahí. De algún modo, muchos se fueron, pero otros están ahí. De todo modo, ahí hay gente seria. Hay gente con capacidad. Entonces, deben, asumo yo, estar pensando en la posibilidad de tener un gobierno de triunvirato o quizá quintillizo. Su tarea es preparar y organizar unas elecciones nacionales generales que tengan la garantía de la seriedad y que tengan la credibilidad nacional e internacional. Y que el resultado sea en función de esos aprestos que deben ser tomados. Pero vuelvo y te pregunto, ese garante de ese proceso, porque vuelvo y te decía, el garante fundamental, dada la situación en Venezuela, tiene que ser un militar con liderazgo, que bueno, realmente uno de ellos. Pero en Venezuela, al margen de Padrino, puede aparecer ese militar. No que lo hay, que no que puede aparecer, que lo hay. Porque ahí hay una serie de coroneles y de otros cargos, permíteme guardarme alguna cosa que yo conozco, pero eso es muy delicada, que tienen la decisión. Ayer un grupo me escribía y se va a formar, pronto tú vas a oír un organismo que se va a llamar Baduel, las siglas van a ser Baduel, de militares, que van a honrar el nombre de ese general pundoroso, con todas las condiciones, porque existen esos militares. Lo que pasa es que lo tienen represado, los tienen en posiciones sin mando, sin tropas, sin armas, pero existen y lo hay de mucha calidad, ya tú verás. Bueno, esos militares nunca sacaron la cabeza. Se la arrancan. Yo conozco uno en especial, que es mi hermano, que está en un hospital, un mayor general, y está preso hace 4 años, 5 años está preso. Ahora lo tiene en un hospital, pero eso es un tipo que tiene liderazgo y que tiene, pero es antichavista, ¿entiendes? Pero ese es un tipo que Dios mediante tendrá algún nivel de participación. Sí. Vámonos con unos compromisos comerciales. Cuando retornemos, vamos a hablar de esa relación Estados Unidos-Miraflores, que es lo que todo el mundo entiende que es la carta que está jugando Estados Unidos en estos momentos. Es decir, hay una relación muy directa, según ha dicho la Casa Blanca. Retornamos en breve.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, hay un video que circula en redes sociales donde aparece Delcy Rodríguez, yo le llamo la presidenta de facto en Venezuela, diciendo no más órdenes de Washington. Pero vamos a colocarlo para que los amigos televidentes vean realmente como con el convencimiento que ella trata de transmitir con estas expresiones. Adelante, director. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Hay una parte donde ella dice que ya basta de órdenes de Washington, que no se escuchó Pero eso ella ahí. está diciendo que sí ocurrían. Sí, obviamente. Pero lo que te quiero señalar es que yo digo, después que yo vi ese video, digo, bueno, como en estos días está la ceremonia de los Oscars en Hollywood, ella se merece un Oscar. Sí. Ahora bien, vuelvo y te digo, ella evidentemente que se está manejando con un discurso hacia el pueblo venezolano, tratando de confundir. No, ese discurso está dirigido a los chavistas. Sí. Eso porque el chavista es norteamericano. En su criterio fundamental es cero gringo. Ella necesita la base del chavismo para mantener algún nivel de fuerza. Y ese discurso está dirigido a ellos. Pero cuando ella dice ya basta, quiere decir que estaba ocurriendo. Porque, Manuel, hasta hoy usaste corbata. Eso quiere decir que tú usabas corbata. Sí. O sea, es un poquito... Ella misma se autoevidencia y al mismo tiempo, ¿quién le va a creer que tenga un poquito de criterio? Va a creer que ella es capaz de oponerse a la orden de los Estados Unidos. Bueno, llegó a decir... A menos que quiera que la monte en un helicóptero. Sí, hace un par de semanas circuló la versión, incluso fue publicada por algunas agencias de prensa, de que ella sería invitada a la Casa Blanca a reunirse con Donald Trump. Después se habló de que ella no iba a salir de Venezuela. Parece que alguien le dijo, mira, esto puede representar un riesgo, cierto riesgo, pero para salir del país. Para los dos. O sea, Trump no puede darse el lujo de recibirla. Igual que cuando Maduro dijo que quería ir, Trump no podía darse el lujo de recibir a Maduro. Porque recibía a Maduro. Lo recibía y lo dejaba preso allá mismo en Washington. Sí. O dejarlo regresar, que era lo que tenía que hacer por diplomacia, era quien salía derrotado era Trump. Daisy, no, usted es una mensajera. Usted se queda ahí.
No me voy a poner a dedicar a recibirlo a usted, porque eso le da ahí a ella una categoría que yo no creo que estén dispuestos a darle. Ellos tienen que tratarla como hasta ahora. Es una buena muchacha, se está portando bien. Es decir, quédate en tu puesto. Que yo agrego, que cuando llegue el momento va para afuera. Porque ¿quién se le ocurre que van a democratizar a Venezuela con Daisy presidente? Pero además de que legalmente no puede. El presidente es Maduro. Ella es una presidenta designada por la Asamblea Nacional. Que como ocurre... Otra cosa Diosdado fue presidente de Venezuela por 7 horas. Sí. Ahora, el tema es qué establece la Constitución venezolana, porque hubo incluso hasta un debate si designar a la presidenta interina obligaba a convocar elecciones en un periodo determinado y que por eso la designa como presidenta encargada, para hacerlo sin tiempo fijo. No. La Constitución dice que eso hay que hacerlo si el presidente renuncia. Pero Maduro no ha renunciado. No, fue arrestado. Constitucionalmente, para fines de la Constitución venezolana, Maduro sigue siendo el presidente. Ella está encargada de la presidencia. Cuando le digan a Maduro... Pero constitucionalmente hay un plazo para esa figura de encargada. No, 5 años. Es decir, que ella puede completar el mandato que el Consejo le asignó a Maduro, que fueron 6 años. Exactamente. Si se mantiene la posición actual de Maduro presidente preso, ella puede sustituir a Maduro en el tiempo. Ahora, yo asumo que Maduro en unos meses, cuando ya el gobierno americano tenga crear control y puedan pasar a lo que hablamos hace un rato, de formar un gobierno de transición, aunque ella se quede como parte de la transición, ahí ella o quien haga la vez de eso, tiene 90 días para llamar a elecciones. Eso es lo que dice la Constitución. Pero no tiene que llamar para pasado mañana. O sea, porque hay elementos que dicen, bueno, vamos a hacer... Bueno, pero cuando se generen las condiciones internas y que Estados Unidos lo entienda también, entonces ahí sí ya se crea ese régimen de transición que tú dices para convocar elecciones. El plazo sería 90 días. No, ese organismo que se forme, o ella, si Maduro renuncia y está ella durante esos 90 días tiene que llamar a elecciones, no celebrarla, llamar. Ah, ok. Y eso puede ser en 10 meses, en 12 meses, por decir algo. Es llamar a elecciones, no necesariamente celebrar. Unas elecciones programadas, sin CNE, sin controles, sin revisión de la acta de las mesas electorales, la composición, o sea, eso no se hace tan fácil. Sobre todo que hay controles de ese tipo que se estaban manejando desde Cuba. La cédula se manejaba desde Cuba. Pasaporte que no ni hay, se manejaba desde Cuba. Eso hay que rescatarlo y poner a funcionar y hacer unas revisiones serias, honestas. Y eso no se hace en 1 mes ni 2 meses. Bueno, el principal soporte del chavismo-madurismo fueron las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, eso le garantizó que tuvieran todos estos años al frente del gobierno, no importa las protestas populares que en su momento hubo, pero siempre fueron los garantes principales de ese régimen. Siempre se dijo que ese estamento militar se mantenía producto del narcotráfico, de negocios ilícitos, y que ahí estaba su principal riqueza, lo que llegaba. ¿Qué sucede ahora? Porque ahora se supone que Estados Unidos cortó toda esa corriente que le llegaba a ese estamento militar. Estados Unidos lo cortó, lo ha colocado en cero con el bloqueo que tiene. Entonces, yo tengo mi duda de que esté en cero. Ok. Yo creo que Estados Unidos es justamente una de las áreas donde debe estar trabajando más es en manejar
el control de esas cosas. Y esos generales van a comenzar a salir. Por lo mismo que yo decía de Daisy Diosdado. No es posible gobernar con... Es decir, que haya un relevo gradual de oficiales jóvenes. De oficiales. Ahí hay oficiales que tienen 15 años represados en el cargo y que quisieran... No existe un coronel que no quiera ser general. No. No existe porque sería normal. Por lógica, es si todo ser humano tiene aspiraciones. Exactamente. Y en el cargo, en el rango o en el campo militar, el coronel quiere ser general, el capitán quiere ser mayor, etcétera, etcétera. Entonces, esos relevos se van a ir dando. Pero ¿y cómo yo pongo a Manuel o a Pedro o a Juan si yo no tengo conocimientos reales de quién es quién? Porque tú pudieras estar repitiendo el error, poniendo uno de ellos mismos a hacer lo que hacían ellos. Eso no es tan fácil. Pienso que no es fácil. Pero te garantizo que la Fuerza Armada Venezolana, en sus diferentes estamentos, tiene gente de valores. Uno supone que sí porque... lo que pasa es que no pueden sacar la cabeza. Claro, ninguna institución es uniforme. Puede ser porque por un problema de disciplina eso se mantenga así, pero en algún momento tendrá que surgir alguien realmente ya con otra visión de lo que debe ser el papel que debe jugar la Fuerza Armada Venezolana en un proceso de transición. Pero te insisto una cosa, tú ves la garantía, la posibilidad de que ese madurismo sin Maduro se mantenga unificado o se mantiene unificado en base a la presión que ejerce Estados Unidos. Ahí hay una alianza táctica porque Jorge Rodríguez llega al gobierno vía José Vicente Rangel y Diosdado Cabello, entonces gobernador de Miranda, que sale del CNE hacia el gobierno. Pero Jorge Rodríguez, que es un sapo político, logra afianzarse en el gobierno de tal manera que ya no necesita de José Vicente ni de Diosdado. Y llega a ser lo que hoy, para mí, el poder detrás del trono. Ese es el poder venezolano en este momento, se llama Jorge Rodríguez. Y si no, pregúntame por qué él tiene que estar hablando de presos políticos, si usted lo que es legislador. ¿Qué busca usted hablando de economía? Si usted usted tiene que hablar de leyes. Pero no, además de presidente de la Asamblea, en la práctica el vocero del gobierno. Sí. Bueno, el panorama venezolano sigue siendo complejo. Muchísimas gracias a Rafael Céspedes Morillo, consultor político, por esta interesante entrevista. Creo que ha sido bastante edificante. Siempre cuando habla de Venezuela y de otros temas también edifica bastante. Así que muchísimas gracias, Rafael. A ti, gracias. Sí. Espero haber sido de ayuda. Sí, a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Reiterarles que nos pueden seguir, además de la frecuencia del canal, por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y solamente me resta desearles muy buenas noches.